¿Alguna vez has mirado al cielo en una noche estrellada, sintiendo esa punzada profunda en el pecho, la misma que te dice que hay algo más, algo que trasciende la rutina de tus días, las pequeñas victorias y las derrotas silenciosas que guardas solo para ti? Esa inquietud que te susurra al oído en las horas más solitarias, justo cuando las luces se apagan y el mundo parece detenerse, preguntándote si realmente has vivido, si realmente has amado como deberías, si realmente has sido la persona que pudiste haber sido. ¿Te has preguntado, en la quietud de tu existencia, si has desaprovechado lo más sagrado, si has dejado que las sombras de la duda y el desinterés te roben la oportunidad de entender el corazón de la historia que ha moldeado el mundo que hoy llamas tuyo? Y si te dijera que ese misterio, esa figura que ha inspirado arte, guerras, compasión y debate a lo largo de milenios, es más real, más cercano y más relevante para tu propia vida de lo que jamás te atreviste a imaginar. YQ, tu propia indiferencia ha sido, en cierto modo, una negación de esa verdad tan poderosa. Sientes esa carga, ¿verdad? La de haber estado tan absorto en el aquí y el ahora, en lo tangible, en lo inmediato, que has permitido que la pregunta fundamental, ¿sabrá el amor, el sacrificio y la redención se desdibuje en el ruido constante de la vida? Y duele reconocer esa omisión, ese vacío que podría haber sido llenado por una comprensión transformadora, una comprensión que solo podría provenir de la figura central de la fe, para miles de millones, en Jesús de Nazaret en la historia. La historia de la humanidad está tejida con hilos de narrativas, de leyendas, de hechos que se transmiten de generación en generación. Las epopeyas antiguas relatan las gestas de héroes, las filosofías exploran la naturaleza de la realidad, de la moralidad, y las religiones intentan dar sentido a la existencia, a la vida, a la muerte y al propósito. Pero, entre todas ellas, hay una que resuena con una fuerza particular, una que ha definido la cultura, la moralidad y la fe de miles de millones de personas en los últimos 2 milenios. Hablamos de Jesús de Nazaret. Pero ¿quién era él realmente? Era un simple predicador, un filósofo revolucionario, un profeta más, en la larga línea de hombres y mujeres que intentaron guiar a su pueblo hacia la rectitud y la sabiduría. ¿O era algo, o alguien, mucho más, trascendiendo las categorías humanas y manifestando la naturaleza misma de lo divino en forma humana? La respuesta a esta pregunta no es una mera cuestión académica o teológica que se pueda debatir en foros académicos o en sermones domingos. Es una indagación que toca la fibra misma de nuestra existencia, que nos desafía a confrontar nuestras propias creencias, nuestros prejuicios arraigados, nuestras expectativas y quizás lo más importante, nuestro lugar en el vasto y a menudo desconcertante tapiz del universo. Muchos lo ven a través de los ojos de la tradición, como una figura lejana, casi etérea, una imagen piadosa encapsulada en retablos dorados, en cánticos melódicos que han sido entonados por siglos, en símbolos religiosos que se repiten sin un profundo examen de su significado original. Esta visión, aunque reverente, puede crear una distancia, una separación entre lo terrenal y lo sagrado, haciendo que Jesús parezca inaccesible, ajeno a las luchas y las alegrías cotidianas de la vida moderna. Otros, con una mentalidad más escéptica y analítica, lo descartan como un mito, una invención de épocas pasadas, una construcción social o religiosa creada para controlar a las masas, para ofrecer consuelo ilusorio o para justificar estructuras de poder. Esta perspectiva, aunque busca una explicación racional, a menudo ignora la profunda influencia que esta figura ha tenido en la historia humana, la fuerza transformadora de sus enseñanzas y el testimonio persistente de sus seguidores. Pero, la verdad, como suele suceder con las cuestiones más profundas de la vida, puede ser mucho más compleja, mucho más matizada y, sobre todo, mucho más personal de lo que estas visiones simplistas sugieren. La vida de Jesús, tal como se nos presenta en los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan menos, y en los escritos de sus primeros seguidores, es un torbellino de eventos extraordinarios en milagros que desafiaron las leyes de la naturaleza, enseñanzas profundas y parábolas que invitan a la reflexión, y un amor incondicional, una compasión radical que desafió las normas sociales, religiosas y políticas de su tiempo y que, 2 milenios después, sigue desafiando las nuestras. Nació en circunstancias humildes, en una provincia remota y relativamente insignificante del vasto imperio romano, en la región de Galilea, en un contexto de ocupación y expectativas mesiánicas turbulentas. Sin embargo, a pesar de su origen modesto, su impacto se extendió como una onda expansiva, transformando no solo el panorama religioso de su época, sino definiendo la cultura, la moralidad y la cosmovisión de la civilización occidental, y resonando con una fuerza innegable en los corazones de personas en todos los rincones del planeta. Independientemente de su origen étnico o cultural, fue un hombre que habló de un reino, de una realidad,
que no era de este mundo. Un reino de Dios que describió con una urgencia y una autoridad que cautivaron a multitudes, atrayendo seguidores, devotos y generando a la vez escepticismo y hostilidad entre quienes ostentaban el poder. Pero no solo habló, actuó. Su ministerio estuvo marcado por actos de sanación que asombraron a sus contemporáneos. Devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, liberó a los oprimidos por espíritus malignos, y en un acto que escandalizó profundamente a las autoridades religiosas y a muchos de sus oyentes, perdonó los pecados. En una sociedad donde el pecado era motivo de exclusión, de vergüenza y de juicio severo, Jesús ofrecía reconciliación, perdón y una nueva oportunidad. Se sentaba a comer con los publicanos y los pecadores, aquellos considerados impuros y descarriados por la sociedad. Interactuaba abiertamente con las mujeres, a menudo marginadas en el discurso público. Hablaba con los desposeídos, los enfermos, los marginados, aquellos que la sociedad había decidido olvidar o relegar al olvido. Su mensaje era radical en su sencillez y abarcador en su implicación en un llamado a amar a Dios con todo el ser, con toda la fuerza, toda la mente y todo el corazón en menos, y al prójimo como a uno mismo. Este mandamiento dual, presentado por Jesús como el resumen de toda la ley, si se tomara en serio, tendría el poder de desmantelar las estructuras de odio, división y conflicto que plagaban su tiempo y que, lamentablemente, continúan plagando el nuestro, transformando el mundo entero desde sus cimientos. Sin embargo, su mensaje de amor desinteresado y perdón universal no lo salvó de la creciente hostilidad y la inevitable persecución. Las autoridades religiosas judías de su tiempo, los fariseos, los saduceos y los escribas, lo vieron como una amenaza directa a su poder establecido, a sus interpretaciones meticulosas de la ley y a la estabilidad del orden religioso judío. Consideraron sus enseñanzas como heréticas, sus milagros como obra de demonios, y su autoridad como usurpada. Simultáneamente, los líderes políticos del Imperio Romano, representados por el procurador Poncio Pilato, lo vieron como un potencial agitator, un líder carismático que podría incitar a la rebelión y poner en peligro la precaria paz que Roma mantenía en la provincia. Y así, el mismo hombre que vino a traer paz, reconciliación y vida abundante, terminó siendo traicionado por uno de sus discípulos más cercanos, Santiago el Mayor, vendido por unas pocas monedas de plata, abandonado por la mayoría de sus seguidores en el momento de su arresto y sometido a un juicio injusto que culminó en una crucifixión. Su muerte en la cruz, un método de ejecución brutal y humillante, reservado para los criminales más despreciables, los esclavos fugitivos y los sediciosos, se convirtió, irónicamente, en el punto culminante y la explicación de su mensaje. No fue un accidente trágico para sus seguidores. Fue el cumplimiento de un propósito divino. El sacrificio supremo para redimir a la humanidad es precisamente en su muerte, sobre todo, en la creencia en su resurrección donde reside el corazón palpitante del misterio de quién es Jesús. Para sus primeros discípulos, hombres comunes y corrientes, la tumba vacía descubierta la mañana del tercer día no fue el final melancólico de una historia inspiradora, sino el comienzo explosivo de una nueva era, el sello de aprobación divino de su mensaje y su identidad. La experiencia de encontrarse con Jesús vivo después de su muerte transformó a un grupo de hombres asustados, desilusionados y escondidos en predicadores audaces y valientes, dispuestos a enfrentar la persecución, el encarcelamiento y la muerte misma por el mensaje de salvación que él ofrecía. Y es esta creencia inquebrantable, este testimonio persistente de la resurrección, transmitido a través de los siglos, lo que ha llevado a la pregunta fundamental que resuena aún hoy: ¿quién es Jesús realmente? Fue simplemente un hombre carismático que fingió haber resucitado, o cuyos seguidores, en su dolor y anhelo, creyeron verlo vivo por una cuestión de fe, o por una alucinación colectiva. Fue una figura histórica cuya leyenda se magnificó con el tiempo hasta convertirse en una deidad, o fue, como creyeron sus discípulos, como creen millones de cristianos en el mundo hoy, el Hijo de Dios encarnado, el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento, el Cordero Pascual inmolado que tomó sobre sí los pecados de toda la humanidad, para ofrecer un camino de redención, perdón y vida eterna a todo aquel que decide creer en él y seguirlo. La respuesta a esta pregunta no es solo una cuestión para los teólogos eruditos, los historiadores analíticos o los filósofos abstractos. Es una invitación directa y personal para cada uno de nosotros. Es una llamada a mirar más allá de las capas de tradición, mito y escepticismo, a cuestionar lo que hemos dado por sentado, a examinar la evidencia, a escuchar los testimonios, y sobre todo, a abrir nuestro corazón y nuestra mente a la posibilidad radical de que el hombre que murió en una cruz de madera hace 2 milenios sea, en verdad, el centro de la historia humana
el camino hacia la verdad más profunda sobre nosotros mismos y el universo, y la fuente inagotable de toda vida, esperanza y amor. Y sí, ante la magnitud de esta pregunta, no te has detenido a considerarla seriamente. Si has permitido que la duda, la apatía, el miedo o la simple indiferencia te mantengan a una distancia segura. ¿No crees que has estado, en cierto sentido, negando la posibilidad de una verdad que podría cambiarlo todo, una verdad que podría traerte la paz interior, el propósito de vida y el amor transformador que anhelas profundamente en tu ser? Esa culpa, esa leve pero persistente punzada que a veces sientes en lo más profundo de tu conciencia, quizás proviene de esa intuición sutil, de saber en el fondo de tu ser que hay una pregunta importante, quizás la más importante que has estado evitando conscientemente, y responder. Jesús no se presentó como un mero reformador social o un maestro moral más. Sus afirmaciones eran audaces, incluso blasfemas para los oídos de muchos en su tiempo. Se refirió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, declarando explícitamente: nadie viene al Padre sino por mí. Habló de su preexistencia, diciendo: antes que Abraham fuese, realizó milagros que solo podían atribuirse a un poder divino. Caminó sobre el agua, calmó tormentas con una palabra, multiplicó panes y peces para alimentar a mayos, y resucitó a los muertos, incluyendo a su amigo Lázaro, quien llevaba 4 días en la tumba. Estas acciones no eran trucos de magia ni coincidencias, eran manifestaciones de un poder y una autoridad que emanaban de su propia naturaleza. La enseñanza central de Jesús giraba en torno al amor a Dios sin reservas y amor al prójimo como a sí mismo. Pero este amor no era pasivo ni sentimental, era un amor activo, sacrificial, que exigía un compromiso total. Jesús enseñó sobre el perdón radical, no solo perdonar a quienes nos ofenden, sino amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Esta postura contradecía la justicia retributiva que prevalecía en muchas culturas y religiones. Él desafió la hipocresía de los líderes religiosos, exponiendo sus motivaciones egoístas y su observancia superficial de la ley. En la parábola del buen samaritano, redefinió quién es el prójimo, mostrando que es cualquiera que necesita ayuda, incluso aquellos que pertenecen a grupos étnicos o religiosos rivales. Su relación con Dios Padre era íntima y única. Se dirigió a él como Abba, un término arameo íntimo equivalente a papá, revelando una familiaridad que era unheard of para la época. Esta relación especial fundamentaba su autoridad y su misión. Para Jesús, su misión era clara. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a ofrecer vida en abundancia y a reconciliar a la humanidad con Dios. La crucifixión de Jesús fue el clímax de su vida terrenal. Fue arrestado, juzgado injustamente, torturado y ejecutado como un criminal. Sin embargo, la narrativa cristiana no termina ahí. El tercer día, los seguidores de Jesús descubrieron que la tumba estaba vacía, testificaron haberlo visto vivo, interactuando con ellos, comiendo con ellos, hablándoles y dándoles instrucciones. Estas apariciones post-resurrection son fundamentales para la fe cristiana. Si Jesús no resucitó, como argumentó el apóstol Pablo, entonces la predicación y la fe de los cristianos son en vano. La resurrección es la validación divina de sus afirmaciones, la victoria sobre el pecado y la muerte. Entonces, ¿quién es Jesús realmente? Para los cristianos, Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo hecho hombre. Es el Salvador de la humanidad, el único mediador entre Dios y los hombres. Su muerte en la cruz es vista como un sacrificio expiatorio, pagando el precio por los pecados de la humanidad. Su resurrección es la garantía de la vida eterna para todos los que creen en Él. Es el Mesías prometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero incluso para aquellos que no comparten esta fe. Es innegable el impacto monumental de Jesús en la historia. Sus enseñanzas sobre el amor, la compasión, la justicia y el perdón han inspirado movimientos sociales, éticos y humanitarios a lo largo de los siglos. Su figura continúa provocando debate, reflexión y búsqueda. La pregunta sobre su identidad no es fácil de responder, y la respuesta que cada uno elige tiene profundas implicaciones para la forma en que vivimos nuestras vidas, para cómo nos relacionamos con los demás, y para cómo entendemos nuestro lugar en el cosmos en sí. ¿Sientes esa punzada de inquietud, esa pregunta no respondida que te acompaña? Quizás sea una invitación a explorar más a fondo. Jesús mismo dijo: buscad, y se os dará; llamad, y se os abrirá. La historia de Jesús es una historia que invita a la confrontación, a la duda, y finalmente a la posibilidad de un encuentro transformador que puede cambiar para siempre tu comprensión de ti mismo, de la humanidad y de lo divino. ¿Estás dispuesto a buscar? El eco de las palabras resuena aún en el silencio que sigue a la pregunta: ¿quién es Jesús realmente? No es una pregunta que se pueda responder con un simple dato, una fecha o una definición académica que se guarda en un archivo
y se olvida. Es una pregunta que se anida en el alma, que burbujea en los momentos de profunda reflexión, en las noches de insomnio o en la quietud de una mañana cualquiera, cuando el peso del mundo parece suspenderse por un instante y la posibilidad de algo más se presenta, tenue pero persistente, como un rayo de sol filtrándose entre densas nubes. Y si te encuentras ahora en ese umbral, sintiendo la gravedad de esa interrogante, quizás sea porque una fuerza, un llamado silencioso, ha logrado abrir una pequeña brecha en el muro de la rutina, de la complacencia o de la duda que a menudo construimos a nuestro alrededor. Has recorrido, quizás, un camino a través de narrativas antiguas, de testimonios históricos, de enseñanzas que han moldeado civilizaciones enteras. Has oído hablar de milagros de amor radical, de un sacrificio que trasciende la comprensión humana y de una resurrección que promete una victoria sobre la muerte misma. Pero más allá de los hechos, más allá de las doctrinas, más allá de las interpretaciones que se han acumulado a lo largo de los siglos, hay una invitación personal que resuena en lo más profundo de tu ser. Es la invitación a no solo saber sobre Jesús, sino a conocerlo, a no solo entender su historia, sino a permitir que su historia se entrelace con la tuya. Piensa en esa punzada que sentiste al principio, ese ligero cargo de conciencia, esa sensación de haber dejado pasar algo vital. No era un juicio, sino un reconocimiento, una especie de anhelo innato por lo que es verdadero, por lo que es bueno, por lo que es eterno. Es la voz de tu propio espíritu que anhela la conexión, que busca el sentido, que anhela ser comprendido y amado de una manera que trasciende las relaciones humanas, por más preciosas que éstas sean. Y es precisamente en ese anhelo donde Jesús se encuentra, no como una figura distante en un altar, sino como una presencia viva, esperando el momento en que te atrevas a abrirle la puerta de tu corazón. Quizás has luchado con la duda, con la pregunta de cómo un hombre nacido hace tanto tiempo en un rincón olvidado del mundo puede seguir siendo tan relevante. Quizás te has sentido abrumado por la complejidad de las interpretaciones, por la diversidad de las creencias. Pero la esencia del mensaje de Jesús, despojada de todo lo accesorio, es sorprendentemente simple y profundamente radical. Un amor que lo abarca todo, un perdón que lo restaura todo, una esperanza que lo trasciende. Todo es un amor que no se basa en tus méritos, sino en la infinita bondad de Dios. Es un perdón que no requiere que tú lo merezcas, sino que se ofrece libremente. Es una esperanza que no se aferra a las circunstancias terrenales, sino a la promesa de una vida eterna junto a quien te creó en este preciso instante. Mientras las palabras se desvanecen y solo queda el eco de la verdad, se te presenta una elección, no una elección entre sistemas de creencias complejos, sino una elección fundamental sobre tu propio corazón. ¿Permitirás que la duda te mantenga en la periferia, observando desde lejos, temeroso de involucrarte? ¿O te atreverás a dar un paso de fe, a extender tu mano en la oscuridad, confiando en que esa mano que te espera es la mano del mismo Jesús, el que vivió, murió y resucitó, no para ser adorado en abstracto, sino para ser conocido en lo íntimo de tu propia existencia? El peso que sentiste, esa culpa sutil, no era para castigarte, sino para liberarte. Es la invitación a soltar las cargas de la vida, las expectativas no cumplidas, los errores del pasado, las ansiedades del futuro. Jesús no vino a añadir más cargas, sino a llevarlas. Vino a ofrecer descanso para tu alma cansada. Vino a ser el faro en tu tormenta, la roca firme en medio de las arenas movedizas de la vida. Mira a tu alrededor, no solo con tus ojos, sino con el corazón abierto. Ves las grietas en el mundo, el sufrimiento, la soledad, la búsqueda desesperada de significado. Jesús también las vio, y su respuesta no fue la indiferencia, sino el sacrificio. Fue el amor encarnado en acción, un amor que estaba dispuesto a ir hasta el extremo, hasta la muerte, para demostrar que la vida es más fuerte que la muerte, la luz más fuerte que la oscuridad, y el amor más fuerte que el odio. Quizás ahora mismo, mientras lees esto, sientes una calidez inusual, una paz inesperada que comienza a disipar las sombras. Quizás esa punzada de inquietud se transforma en una suave brisa de esperanza. Es el Espíritu de Jesús, llamándote, invitándote a entrar en una relación personal con Él. No tienes que entenderlo todo a la perfección. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar dispuesto a creer, a abrir tu corazón y a permitir que Él te muestre quién es Él para ti. Este no es el final de una historia, sino el comienzo de la tuya. Una historia que puede ser vivida en la plenitud del amor y la verdad que Jesús ofrece. Él no es solo una figura histórica, es una presencia viva, un amigo que nunca te abandonará, un Salvador que te conoce por tu nombre, un Dios que te ama con un amor infinito y perfecto. Y la pregunta, ¿quién es Jesús realmente? No se responde en páginas,
sino en la profunda y transformadora experiencia de permitirle que se revele a ti, en la intimidad de tu propia vida, demostrando una y otra vez, en cada amanecer, en cada desafío superado, en cada acto de bondad, que Él es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Acepta esa invitación. Permite que el amor que te ofrece sea tu verdad más profunda y el propósito que dé sentido a cada uno de tus días. La historia completa está esperando ser vivida, contigo y con Él.